En el sombrío panorama de los asesinos en serie, pocos nombres resuenan tan inquietantemente como el de Ted Bundy. Su nombre quedó escrito en los libros de historia cuando se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de decenas de mujeres en la década de los 70. Pero ¿cómo un hombre aparentemente encantador y carismático pudo perpetrar una serie de crímenes tan atroces, evadiendo la justicia durante un tiempo considerable? En este viaje a través de la vida y los crímenes de Ted Bundy, exploramos el enigma detrás de su encanto personal y cómo este se convirtió en una herramienta maestra para evadir la justicia. En su adolescencia, Ted pareció convertirse en un hombre más sociable. Su popularidad aumentó significativamente y se le consideraba un chico apuesto, bien vestido y excepcionalmente bien educado. Pero a pesar de su popularidad, Ted rara vez salía con alguien. Sus intereses se centraban más en actividades extracurriculares como el esquí y la política. En la primavera de 1967 conocería a la persona que cambiaría su vida para siempre. Durante sus años de universitario, Ted conoció a Diane Edwards, una chica muy hermosa y sofisticada, miembro de una familia adinerada de California. Diane era todo lo que Ted había soñado en una mujer, por lo que no creía que alguien de su clase se interesara en él. Aunque tenía muchas diferencias, a los dos les gustaba esquiar, y fue esta pasión en común lo que terminó por unirlos. Entre la primavera de 1967 y el otoño de 1968, Ted y Diane vivieron un amor juvenil. Sin embargo, la chica comenzó a desencantarse de él, pues consideraba que no tenía ningún futuro ni objetivos claros. Diane afirma que Bundy se esforzaba mucho por ser complaciente hasta el punto de disculparse por todo, gesto que le parecía demasiado molesto y poco masculino. Finalmente, cuando Bundy fue rechazado de todas las escuelas de leyes a las que quiso entrar, Diane terminó con él, lo que dejó una profunda marca en el futuro asesino. En enero de 1974, Bundy atacó a Karen Sparks, una estudiante de la Universidad de Washington de 18 años. Supuestamente, Ted habría entrado al apartamento de la joven, abusó de ella y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Aunque Sparks sobrevivió, el ataque le produjo un daño cerebral tan grave que no recuerda absolutamente nada del episodio. Solo un par de semanas después, el 1 de febrero, Bundy tomaría la vida de su primera víctima mortal, la también estudiante Linda Ann Haley de 22 años. A partir de ese día, Bundy desató su instinto asesino, y se cree que entre enero y julio del 74 asesinó a por lo menos 8 mujeres. Todas tenían en común que eran físicamente parecidas a Diane Edwards. A finales de primavera e inicios del verano, más estudiantes empezaron a desaparecer de manera inexplicable. Había sorprendentes similitudes entre muchos de los casos. Por ejemplo, todas las chicas eran blancas, delgadas, solteras. Llevaban pantalones en el momento de la desaparición. Tenían el pelo largo y con raya en medio. Y todas desaparecían por la noche. La policía entrevistó a estudiantes universitarios que declararon haber visto a un hombre extraño con un yeso en el brazo o en la pierna. Supuestamente, el desconocido parecía estar luchando con libros y pidiendo ayuda a las jóvenes que estaban cerca. Otros testigos informaron de la presencia de un hombre en el aparcamiento del campus que llevaba un yeso y pedía ayuda con su coche. Un Volkswagen amarillo pálido que al parecer tenía dificultades para arrancar. Curiosamente, alrededor de la misma zona en la que desaparecieron misteriosamente 2 de las chicas, se vio el mismo hombre con un yeso en la pierna. En agosto de 1974, en el Parque Estatal de Lagos Sammamish de Washington, se encontraron los restos de algunas de las chicas desaparecidas.
y 2 de ellas fueron identificadas posteriormente. Con muchas dificultades, la policía del estado de Washington logró identificar 2 de los cuerpos a partir de los restos que pudieron encontrar: mechones de pelo de varios colores, 5 huesos de muslo, un par de cráneos y un hueso de la mandíbula. Las chicas identificadas fueron Janice Ott y Denise Naslund, que habían desaparecido el mismo día, el 14 de julio. Las últimas personas que vieron a Ott, una pareja mayor que estaba de picnic cerca del lago, declararon a la policía que la joven había sido abordada por un hombre apuesto que llevaba un brazo enyesado. El hombre dijo llamarse Ted y le pidió ayuda a Janice para descargar su barco en el coche, pues le era imposible hacerlo por sí mismo. Al notar la dificultad con la que el apuesto hombre movía el brazo enyesado, la chica decidió ayudarlo y lo acompañó al lugar en el que supuestamente se encontraba su auto. Esa fue la última vez que Janice Ott, de 23 años, fue vista con vida. Ese mismo día, Denise Naslund estaba pasando la tarde con su novio y unos amigos en la playa del lago Sammamish. Cuando finalizaba la tarde, Denise se dirigió al baño del parque para nunca más volver. Esta tarde, en los alrededores del lago, un hombre que llevaba un yeso y pedía ayuda con su barco se acercó a una pareja de mujeres, quienes decidieron no ayudar a este hombre misterioso. Sin embargo, Denise Naslund era el tipo de chica que estaba siempre dispuesta a prestar ayuda a quien lo necesitara, especialmente a alguien con un brazo roto, un acto de bondad que le costó la vida. Denise Naslund no fue la última mujer en desaparecer y ser encontrada muerta. Ted Bundy, conocido por su habilidad para cambiar su apariencia física, se mudó a Midvale, Utah, cuando las desapariciones de las jóvenes ya estaban provocando preocupación en las autoridades de Washington. Allí se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah en septiembre de 1974. Ese mismo año cometió 4 asesinatos que llevaban su sello característico, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación y elaborar un retrato hablado del posible asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol D. Ronch en un centro comercial en Murray, haciéndose pasar por un oficial de policía. Tras un intento fallido de secuestro, D. Ronch logró escapar con las esposas que Ted le había colocado para manipularla. De esta manera proporcionó a la policía una descripción detallada de Bundy y su vehículo. Esa misma noche, una joven de 17 años llamada Debbie Kent desapareció del estacionamiento de su instituto. La policía encontró una llave de esposas en el lugar, que coincidía con las esposas que D. Ronch había presentado en la comisaría de policía. Un mes después, un testigo informó a la policía que había visto un Volkswagen de color claro salir precipitadamente del estacionamiento del instituto la noche de la desaparición de Kent. El 16 de agosto de 1975, el sargento Bob Hayward vio un Volkswagen sospechoso en una zona que patrullaba. Tras una breve persecución, el conductor, identificado como Theodore Robert Bundy, fue detenido. La inspección del vehículo reveló la presencia de varios objetos sospechosos, incluyendo una palanca, un pasamontañas, una cuerda, unas esposas, un alambre y un punzón, lo que llevó a la detención inmediata de Bundy por sospecha de robo. Tras su arresto, en el otoño de 1975, la policía contactó a Elizabeth Kendall, quien había sido la pareja de Bundy desde 1969, buscando información sobre él. Elizabeth reveló que Ted solía dormir durante el día y salir por la noche, y que su interés por el sexo había disminuido. Sin embargo, él la presionaba para participar en prácticas de bondage. Los investigadores descubrieron que Ted tenía yeso para hacer moldes en su habitación y un hacha en su coche. Elizabeth recordó que Ted había visitado el parque del lago Sammamish en el verano en el que desaparecieron Janice Ott y Denise Naslund. La policía también interrogó a la antigua novia de Ted, Diane Edwards, quien describió un cambio brusco en el comportamiento de Ted, de tímido y cariñoso a altivo y cruel.
En la primavera del 74, cuando ya vivía con Elizabeth, Ted volvió a contactar a Diane, quien en un principio notó una actitud más asertiva y seductora de Bundy, por lo que retomó su relación con él. Sin embargo, él solo quería ilusionarla, pues quería vengarse de la humillación que sintió cuando ella lo abandonó años atrás. Mientras mantenía una relación con Elizabeth y Diane en simultáneo, sin que ninguna de las dos supiera, Ted comenzó a ser humillante y cruel con Diane. La manipulaba, la despreciaba en ocasiones para después volver a traerla hacia él, siendo galante y seductor. Finalmente, Bundy dejaría a Diane con el corazón roto y rompería todo contacto con ella en el verano del 74, cuando comenzó a matar. Las investigaciones posteriores vincularon a Ted con más víctimas. Fue reconocido en el parque del lago Sammamish, donde desaparecieron Ott y Nasman, y se encontraron pruebas de su presencia en las montañas Taylor, donde se hallaron los cuerpos de otras víctimas. Se descubrió que compraba gasolina con tarjetas de crédito en los lugares donde había desaparecido alguna de las víctimas y se le vio con un brazo enyesado sin tener constancia de una lesión. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Ted Bundy continuó proclamando su inocencia. El juicio por secuestro agravado contra Ted Bundy comenzó el 23 de febrero de 1976 a sus 29 años. Bundy entró en la sala de juicio con la confianza de que las pruebas en su contra eran insuficientes. Sin embargo, Carol DeRonch lo identificó como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con asesinarla. Bundy negó conocer a DeRonch, pero no pudo proporcionar una coartada convincente, por lo que estaba cerca de ir a prisión. El 30 de junio de 1976 fue condenado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, una condena bastante indulgente que no hacía justicia a la magnitud de todos los crímenes que se revelarían posteriormente. Mientras estaba en prisión, los médicos le realizaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que Bundy no era psicótico, drogadicto o alcohólico ni sufría ningún daño cerebral. Los resultados de estas pruebas no solo confirmaron la implicación de Ted Bundy, sino que también sirvieron como base para la preparación de procesos judiciales más exhaustivos en su contra. Las pruebas forenses llevadas a cabo en el Volkswagen de Bundy arrojaron conclusiones cruciales. Las muestras de pelo descubiertas en el vehículo fueron identificadas como pertenecientes a Melissa Smith y a Karin Campbell. Exámenes posteriores descubrieron que las contusiones cerebrales observadas en los cuerpos de ambas víctimas podrían haber sido causadas por la palanca encontrada en el automóvil de Bundy, proporcionando así más elementos para la conexión del acusado con los crímenes. Es así como la policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. Ted Bundy accedió a una entrevista televisiva el 17 de marzo de 1977, momento en el cual ya cumplía una condena por secuestro y aguardaba el inicio de otro juicio por cargos de asesinato. Esta entrevista es realizada mientras se encontraba en medio de un proceso judicial complejo. Ofrecía una mirada única a la mente y a la situación legal de uno de los criminales más notorios de la época. Posteriormente, en abril de ese mismo año, Bundy experimentó un cambio en su lugar de reclusión al ser trasladado a la prisión del condado de Garfield, ubicada en Colorado. Este cambio de prisión marcó un capítulo más en la trayectoria legal y penitenciaria de Bundy, quien seguía siendo una figura central en la atención mediática y judicial de la época.